Diplomado en Deporte y Paz, módulo 1, Deporte y Sociedad. Tema 3, Deporte y Equidad de Género. Durante el desarrollo del diplomado hemos visto cómo el deporte en todas sus manifestaciones puede constituirse en una importante herramienta para la generación de cambios culturales. Por un lado, las dinámicas del deporte como fenómeno social y por otra parte las relaciones de sus prácticas directas contribuyen de manera rápida y efectiva con el cumplimiento de objetivos de carácter social en el marco del desarrollo de programas y proyectos. Obviamente, cuando estos programas y estos proyectos están bien orientados y bien dirigidos. Para el desarrollo del presente tema, nos vamos a referir a la utilización del deporte como medio para contribuir con la conformación de mejores relaciones sociales para la mujer en lo referente a su participación en la sociedad. Para tales efectos, vamos a dar una rápida mirada a lo que podríamos denominar un cuadro o una fotografía social de lo que llamamos relaciones entre hombres y mujeres en el marco social. Es importante reconocer que pese a grandes avances en este tema, existe aún una gran diferencia entre las posibilidades de desempeño social para hombres y para mujeres. Inicialmente, podemos referenciar esto en actitudes sociales de discriminación en el desempeño social. Esto pues es el producto de estereotipos de pensamiento que de manera tradicional, en ningún caso escrita, han asignado roles a la mujer y roles al hombre. Y la forma más fácil de entender esto, o la forma más visible, es cuando observamos la relación tradicional de pareja, en donde de alguna manera, a nivel social, se le ha asignado a cada uno de los miembros de la pareja, cuando hablamos de una pareja de hombre y mujer, un papel determinado. Y tradicionalmente se consideró al hombre como el proveedor y a la mujer como la persona a cargo del cuidado de la casa, de la educación de los hijos y de alguna manera del servicio dentro de esta relación. En segunda instancia podemos referenciar la diferenciación en el trato laboral para hombres y para mujeres. Es así como a partir de información de fuentes de entidades como la Organización de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, vemos cómo hay grandes diferencias entre la participación laboral de hombres y la participación laboral de mujeres, en donde se evidencia que las mujeres tienen mayor dificultad para conseguir empleo, tienen mayor dificultad para ascender en la escala en su empresa, pero digamos el indicador más diciente de este tema es que existe una gran brecha salarial para hombres y para mujeres, entre hombres y mujeres, es decir, para trabajos de similar orientación, como norma las mujeres reciben un menor salario con relación a lo que reciben los hombres. Otro de los temas o otro de los indicadores que nos dan una mirada amplia sobre el tema son las alarmantes cifras de violencia de género, en donde en la mayor cantidad de veces pues son las mujeres las que son victimizadas de manera sistemática. Y en última instancia, también es importante referenciar los preconceptos limitantes
para que las mujeres puedan tener una participación activa en los diferentes escenarios de la práctica recreativa y deportiva. Es así como, al ser el deporte un reflejo de la sociedad en la cual se desarrolla, resulta inadmisible que existan situaciones de exclusión por temas de género o por cualquier motivo para la participación de una persona en cualquiera de los escenarios del deporte. Como se ha planteado, existen diferentes argumentos para limitar la participación plena de la mujer en los escenarios de práctica recreativa y deportiva. Estos argumentos de manera tradicional se relacionan con el tema biológico, en donde anteriormente se consideraba que la actividad física intensa era nociva para el organismo de la mujer, particularmente en lo que se refería a su función de madre. Es decir, que la práctica deportiva podría afectar negativamente su organismo y que esto se podría ver reflejado en su incapacidad o en sus dificultades para concebir. También históricamente se argumentaron razones de tipo estético para limitar la participación de las mujeres en el deporte y particularmente en algunas de las disciplinas deportivas. Se argumentaba en ese entonces que algunas prácticas podían deformar el cuerpo de la mujer o que lo hacían de alguna manera lo hacían más masculino, alejándose de lo que se consideraban los ideales y los estereotipos de belleza planteados por la sociedad para la mujer. Otra de las razones que se argumentaron para tales efectos fueron razones de tipo ético, es decir, se juzgó tradicionalmente de manera fuerte a la mujer que se atrevía a participar en el deporte de manera activa, porque de alguna manera se consideraba que el deporte pues era una actividad más para hombres que para mujeres. Todo este panorama ha cambiado muchísimo y ha cambiado de manera sustancial. Hace algunas décadas era casi imposible imaginar a niñas que practicaran el fútbol. Hoy en día esta es una imagen muy normal y es casi imposible imaginar que una persona pueda juzgar la participación de las niñas en el escenario recreativo, argumentando precisamente lo que se mencionó anteriormente, que le puede afectar a nivel físico, psicológico o social. Es así como, gracias a la participación de nuestras mujeres en el fútbol, por ejemplo, una actividad tradicionalmente relacionada con práctica masculina, pues hoy en día no solamente hemos logrado importantes resultados a nivel internacional, uno de esos nos lo refleja la fotografía en la reciente coronación del Atlético Huila como campeón de la Copa Libertadores femenina en el año anterior, en el año 2018, sino que también estas acciones permiten y contribuyen e invitan a que los hombres participen de manera más activa apoyando la actividad deportiva de las mujeres. Es decir, este tipo de imágenes contribuyen en gran medida a cambiar esos estereotipos que relacionaron tradicionalmente los roles de las mujeres como relacionados con un tema de pasividad y ligados sobre todo a la tarea de la maternidad y el cuidado del hogar, para que puedan hoy en día tener acceso a una práctica recreativa y deportiva abierta. Pero así como es justo evidenciar que ha habido cambios sustanciales, cambios significativos, de cómo hoy en día muchos somos fanáticos y seguidores de la selección Colombia femenina y de nuestras deportistas que nos representan a nivel internacional, caso más representativo el de nuestra saltadora Katherine Ibargüen,
Pues asimismo también es importante realizar una revisión de fuentes que evidencian que la situación pues todavía requiere atención para garantizar que nos estemos moviendo en la ruta adecuada. Es así como frente al panorama de la actividad física y el deporte, algunos estudios evidencian cómo las mujeres hacen menos ejercicio que los hombres. Y en el marco de la población con discapacidad, hemos visto en el desarrollo del diplomado que las personas con discapacidad realizan menos actividad física que las personas sin discapacidad. Es decir, los hombres con discapacidad participan de menor manera en la actividad recreativa y deportiva, pero en ese amplio panorama de la discapacidad, las mujeres con discapacidad hacen menos ejercicio y participan en menor medida de las actividades recreativas que los hombres con discapacidad. Por lo tanto, las mujeres con discapacidad se están constituyendo como las últimas en esa fila, en esa línea de posibilidades de participación. El Informe Mundial sobre la Discapacidad del año 2011 evidenció un hecho que de alguna manera podría observarse, pero ya producto de un análisis riguroso, y es que aparte de los obstáculos relacionados con la discapacidad, las mujeres sufren también de discriminación de género. En otras palabras, las mujeres con discapacidad están expuestas a una doble situación de discriminación. Por un lado, por la condición de discapacidad y por otro lado, por el hecho de ser mujeres. Y es así como a lo largo del desarrollo del curso hemos visto cómo el deporte puede contribuir a una conformación de nuevos imaginarios sociales y particularmente en este caso imaginarios sociales relacionados con los roles, es decir, con las posibilidades de desempeño social de hombres y mujeres. Y entonces, mediante las prácticas deportivas se pueden generar cambios en la mentalidad de las mujeres y cambios en la mentalidad de los hombres. En el caso de los hombres, pues la participación en el escenario competitivo de las mujeres que nos representan a nivel internacional, pues hacen que de manera directa y de manera inmediata podamos evidenciar las infinitas posibilidades de desarrollo de la mujer en el campo deportivo y que nos hagamos seguidores de estos logros. Es decir, de alguna manera se esperaría que los logros de nuestras deportistas a nivel internacional contribuyan con ese cambio de mentalidad en los hombres del país. Pero también esta situación de participación de la mujer y que haya líderes y haya ídolos mujeres en el escenario del deporte, pues también contribuyen con los cambios de mentalidad para las mujeres, sobre todo para el escenario de las niñas y jóvenes. Porque las dinámicas del deporte permiten pues generar empoderamiento, potenciar ese liderazgo y favorecer la autoestima, que haya una consideración individual que diga, lo que yo hago vale la pena, que haya una mayor visibilidad y que haya una mejor visibilidad con relación a las posibilidades de participación de las mujeres en el deporte, contribuyendo así a cambiar con esos estereotipos tradicionales de pensamiento que tanto afectaron negativamente su desempeño en el escenario del deporte y también en el escenario social. Esta situación que hablamos es un tema global, es decir, no solamente afecta a la sociedad colombiana, sino afecta, digamos, la sociedad del mundo en general. Y es así como se han generado algunas iniciativas internacionales precisamente para contribuir con estos cambios de mentalidad y que se favorezca la inclusión plena de las mujeres en la sociedad. En el año 1994 hubo una gran conferencia en la ciudad de Brighton, en Inglaterra, y producto de esa conferencia que tuvo pues como eje temático la participación de la mujer en el deporte, se generó el documento conocido como la Declaración de Brighton sobre la mujer y el deporte, el cual recogió la decisión de los estados de comprometerse para asegurar una mayor participación de la mujer en el deporte.
En ese mismo año se creó el Grupo de Trabajo Internacional sobre la Mujer y el Deporte, y al año siguiente se conformó la Comisión y del Deporte, la Mujer y Deporte del Comité Olímpico Internacional. En el año 2016, la Organización de Naciones Unidas incluyó dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible el de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y sobre todo a las niñas. El documento plantea puntualmente su orientación como poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reconociendo que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor dentro y fuera del hogar, están expuestas a violencia, a lesiones, a abuso, a abandono o a trato negligente y a malos tratos o explotación, invita a los estados parte a tomar medidas que permitan minimizar o eliminar las situaciones que generan exclusión para la mujer con discapacidad, haciendo énfasis especial en las niñas. Y es así como resultado de estas acciones, ha habido un aumento de la participación femenina en los diferentes eventos competitivos del deporte a nivel internacional, entre los que se destaca en primera instancia, pues obviamente el máximo evento deportivo como son los Juegos Olímpicos, y en donde se referencia un dato muy importante, y es que en los Juegos Olímpicos celebrados en Londres en el año 2012, por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, que se vienen desarrollando desde el año 1896, es decir, por primera vez en más de 100 años de historia olímpica moderna, todas las delegaciones participantes de los Juegos contaron con mujeres en sus nóminas deportivas. En total participaron 204 delegaciones nacionales y por primera vez todas incluyeron mujeres. En ese evento, en el año 2012, el porcentaje de participación femenina fue del 45%. Y para los Juegos siguientes, los celebrados en Río 2016, el porcentaje subió a 45.6%. Para Tokio 2020, el porcentaje de participación femenina se ha estimado en el 48.8%. Todo esto obedece a la dinámica y a los lineamientos del Movimiento Olímpico Internacional, que busca que hacia futuro haya mayor cantidad de efectos de participación mixta, y adicionalmente que el evento que la participación masculina y femenina esté considerada de manera equitativa, es decir, 50% de participación masculina, 50% de participación femenina. Estas dinámicas mandan un poderoso mensaje al mundo entero para invitar a los países participantes del movimiento olímpico, que son prácticamente todos los países del mundo, a generar iniciativas que incentiven una mayor participación de la mujer en el deporte. En esta imagen de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, observamos a Baidan Shaherkhani, la primera mujer de Arabia Saudita que participó en unos Juegos Olímpicos. En esa oportunidad, la delegación de Arabia Saudita incluyó a 2 mujeres, la otra fue una atleta, Sara Akhtar. Esta es una foto histórica, ya que marca la culminación de un proceso que busca la inclusión plena de la mujer en el escenario olímpico. Y en el escenario de los Juegos Paralímpicos vemos cómo desde 1960 ha ido aumentando paulatinamente la participación de la mujer en los diferentes Juegos Paralímpicos. Para la celebración de los Juegos de Río 2016 participaron
1.671 mujeres, correspondiendo casi al 39% del total de los competidores. Al igual que el movimiento olímpico, el movimiento paralímpico está muy interesado en que aumente la participación de las mujeres en el escenario competitivo de los Juegos Paralímpicos. Pero la tarea no es solamente que haya mayor participación de mujeres en los Juegos Paralímpicos, sino que esa mayor participación genere dinámicas al interior de los países que contribuyan con una mayor vinculación de mujeres en las diferentes disciplinas deportivas como forma de eliminar esas barreras que ponen freno a esa posibilidad plena del goce de derecho de las mujeres y de participación plena en la sociedad. Es así como la vinculación de las mujeres en el deporte no se trata solamente de la reivindicación de un derecho de participación en el deporte mismo, sino a la participación plena en la sociedad. Y el deporte es un medio de positiva visibilidad y una efectiva herramienta para tales fines. Vamos a retomar aquí la historia de Khalida Popal. Ella es de Afganistán, nació en Afganistán. Desde muy temprano se interesó por la práctica del fútbol y desde que se inició en la práctica de fútbol empezó a invitar a algunas compañeras a participar. En algunos casos interactuaban con niños, pero empezaron a enfrentarse con grandes problemas en esa simple dinámica de sus prácticas. Y los grandes problemas eran que eran juzgadas y recibían malos tratos a nivel verbal y en algunos casos físico, porque los hombres consideraban que las niñas y las mujeres no deberían practicar fútbol. En ese momento Afganistán se debatía en un momento de cambio cultural, pero existía todavía un rezago muy importante muy significativo de una interpretación muy propia acerca del Corán, en donde se consideraba que el rol de la mujer debería estar delimitado exclusivamente a las tareas del hogar. En ese momento las mujeres no podían ir a estudiar, no podían hacerse profesionales, no podían trabajar y obviamente tenían muy limitadas sus posibilidades de desempeño deportivo. Sin embargo, a la persona que vemos en la foto, Khalida Popal, junto con sus compañeras insistieron mucho en el proceso y llegaron a conformar un equipo que más adelante se consideró como la selección nacional y tuvieron una importante y destacada participación en torneos regionales. Sin embargo, de manera permanente estuvieron expuestas a amenazas directas contra su vida y las de su familia. Y es cuando ellas reconocen y entienden que el tema del fútbol no era más que la limitación de las posibilidades de la práctica del fútbol, no era más que el reflejo de una limitación de posibilidades de desempeño en todas las esferas sociales para la mujer. Y lo plantea directamente cuando dice: decidimos con nuestras compañeras que el fútbol no sería para nosotros solamente un juego, sino una forma de levantar nuestras voces en favor de la igualdad de los derechos. Se convirtió Khalida Popal en una importante activista de los derechos de la mujer, situación que la llevó a exilarse fuera del país debido a que recibió muchas amenazas de muerte. Sin embargo, el proceso pues sigue desarrollándose positivamente en Afganistán y en otros países en los cuales la situación es similar, y ella se ha hecho una activista por los derechos de la mujer. Es una conferencista avalada y patrocinada por la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, que pues en sus dinámicas de hacer que el fútbol llegue a todo el mundo y también a todos los niños y niñas, pues juega Khalida un importante papel en este proceso. Y entonces, para finalizar, es importante que se entienda que el tema no es de una lucha de mujeres contra hombres, sino es que se debe buscar una mayor relación de equidad de género en la sociedad.
que las limitaciones que encuentran las mujeres para su participación activa en el deporte son el reflejo de formas de pensamiento que consideran que existen roles para hombres y roles para mujeres y que esa determinación de roles conlleva a que haya unas limitadas oportunidades para el desempeño de las mujeres en los diferentes escenarios laborales, en los diferentes escenarios familiares, en los diferentes escenarios sociales y también los del deporte. Y entonces se debe entender que la posibilidad de la participación directa de las niñas, adolescentes y jóvenes en el escenario recreativo y deportivo permite consolidar una clara visión de futuro, un fortalecimiento de autoestima, un tema de liderazgo, un tema de empoderamiento, es decir, que cada niña, adolescente y joven participante de procesos recreativos y deportivos, pues mediante esa actividad y esa participación directa, desarrolla habilidades y capacidades que le van a servir para su vida futura. Pero asimismo, debemos considerar que los logros de las deportistas que nos representan, bien sea a nivel regional o a nivel nacional, contribuyen también para que haya un cambio de mentalidad, en este caso, sobre todo en los hombres, para contribuir con una sociedad mucho más equitativa y mucho más justa. Muchas gracias. Les invito a consultar el documento escrito que acompaña esta conferencia.